Gracias, Mariela. Muy buenos días y buen inicio de semana a todos. Empezamos Junta Médica y les hago una pregunta a ustedes, a los que nos están viendo. ¿Su niño se queda ausente por algunos minutos o ha visto alguna persona, algún familiar que empieza a tener movimientos repetidos en alguna parte de su cuerpo? Aquí comienza Junta Médica. Bueno, lo que les acabo de contar son algunos síntomas de la epilepsia. Es nuestro tema del día. Estamos en vivo, llámenos al 619-0670, ya la línea médica está abierta. Y también escríbanos vía las redes sociales, tenemos un hashtag epilepsiaJM, JM de Junta Médica. Les voy a presentar, como ya es habitual, a nuestra Junta, a la Junta que nos acompaña el día de hoy, arrancando la semana con fuerza, que es lunes. El doctor Leslie Soto, médico internista y también infectólogo, y a su cargo ya se lo saben de memoria, el doctor viene seguido. También el neurólogo del Hospital 2 de Mayo, Miguel Villavicencio, buenos días. Y Hugo Lozada, psiquiatra del INE. Buenos días. Buenos días. Y no son los únicos, porque más adelante volverá a estar con nosotros Nora Rivas Plata, psicóloga además, clínica especialista en neurociencias. Así que vamos a abordar muy bien y con mucho detalle todo este tema de la epilepsia. Les voy a dar más datos sobre esta enfermedad. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son sus características? Bien, empezamos. Es un trastorno neurológico crónico que afecta a las personas de todas las edades. Además, la presencia de convulsiones recurrentes es su principal síntoma, pero son de diversos tipos. Y algunos pacientes y sus familiares pueden sufrir estigmación social. Esto es cierto, ¿verdad, doctores? Doctores, yo quiero que rápido, brevemente, me puedan explicar qué es la epilepsia, ¿no? Y que diferenciemos un poco el tema de las convulsiones, ¿no? Porque convulsión y epilepsia parecen sinónimos, pero no lo son. Bueno, ante todo, buenos días. Buenos días, colegas. Hablar de epilepsia, básicamente, el concepto general dice que es la predisposición del cerebro de la persona que lo contiene, ¿sí?, de tener crisis repetidas, ¿sí?, sin que tenga un desencadenante como tal. Y estas crisis pueden ser de tipo convulsiva o no convulsiva. O sea, hablar de convulsión podríamos referir que es un tipo de crisis dentro del contexto de una epilepsia. Y esto, si al final de cuentas no se tratan, puede tener al final de cuentas deterioros progresivos en cuanto a la cognición, al tipo de personalidad, o desencadenar con trastornos psiquiátricos posteriormente, si estas no se tratan, ¿no? Y antes de lanzar el caso que tenemos preparado sobre este tema, ¿no?, el testimonio, doctor, rapidito, ¿por qué algunas personas creen que con una persona convulsiona ya es epiléptica? Bueno, básicamente es información. Hay que entender que la persona, el común de la gente, no sabe de este tema, pero justamente es la forma como lo están presentando es importante. Entonces, una persona que tenga una crisis, ¿sí?, una crisis nada más, ¿sí?, el desencadenante de la crisis puede ser cualquier otro factor, ya sea glucosa baja, ya sea una infección generalizada, ya sea un trauma que esté desencadenando ese evento de la crisis. Para hablar de epilepsia tienen que cumplir algunas características específicas. Que vamos a ver después del caso, ¿no? Así es. Ahora sí, vamos a ver el caso que tenemos preparado sobre epilepsia. Un día desperté con dolores de cabeza, con zumbidos, tuve una crisis, me desmayé, convulsioné por casi un minuto. Mi nombre es Juana Olazábal y soy paciente de epilepsia refractaria en el lóbulo temporal. La verdad, yo no tenía ningún indicio de que tenía epilepsia hasta que tuve una crisis convulsiva a los 21 años en mi trabajo. Un día desperté con dolores de cabeza, con zumbidos, muy cansada, y en un punto del día tuve una crisis, me desmayé, convulsioné por casi un minuto y me llevaron a emergencias. En ese primer momento no se me diagnostica epilepsia. Pasó el primer mes dando vueltas, simplemente tomando ansiolíticos. Después de casi un mes, un doctor me dice, bueno, esto es epilepsia. En una semana ya no era una crisis al día, sino eran 7, eran mientras dormía. En ese momento es cuando toda mi familia pues se sienta conmigo y me dice, bueno, esto es epilepsia y ahora tenemos que enfrentarla.
como epiléptico vives con miedo, miedo a cosas que muchas personas toman por sentado, miedo a bajar las escaleras porque es muy probable que te puedas caer si te mareas, miedo a caminar por lugares que no tengan baranda. He tenido la mala suerte de tener crisis en la calle y las personas no saben cómo reaccionar. En muchos casos me acercaba y les decía, mi nombre es Juana Olazábal, soy epiléptica, voy a tener una crisis y necesito ayuda, por favor. Y muchas personas se iban, no me ayudaban. Me encontraban tirada en la calle y muchas personas pensaban que tenía desvanecimientos o me colocaban algodón en la nariz, que es lo peor que puedes hacer para un epiléptico. Entonces me hice un tatuaje en la muñeca como una manera de prevención. Cuando las personas me ayudaban, incluso en emergencias, me recibían, ya ven que tengo tatuado grande en la muñeca, epilepsia, así que me ayudan más rápido. Le enseño a mis alumnos que no es una sentencia de muerte, que no es contagioso, que todos podemos ayudar con reglas básicas, no se mete nada en la boca, no se jala ninguna parte del cuerpo. Proteger la cabeza del epiléptico y ayudarlo cuando se levanta, porque nos despertamos después de la crisis desorientados. No sabemos qué hora es, dónde estamos ni nada. Me han despedido de trabajos al enterarse que tengo epilepsia porque me consideran un peligro para el entorno laboral. Sin embargo, nunca he dejado de ser profesora. He trabajado en miles de lugares y sigo trabajando. Además de ser un tema médico, es de salud mental. Los diagnósticos neurológicos acarrean depresión. Los diagnósticos como estos usualmente se llevan a la familia. Doctor Miguel, qué complicado, ¿no? Realmente veíamos el caso de esta chica, es fuerte lo que nos ha contado, más adelante vamos a detallar muy bien, pero primero quiero que veamos unos datos, ¿no?, relacionados a la epilepsia. Esto usted ya lo ha aclarado hace un momentito, ¿no? Tener una sola convulsión no constituye epilepsia, ¿no? Así es. Un paciente con una sola crisis convulsiva no podemos catalogar como una epilepsia. Puede ser la manifestación de un paciente que en el tiempo puede ser una epilepsia, pero más no con una crisis, hablar de epilepsia. Entonces, tenemos que recabar varios datos porque hay que categorizar al paciente. Si uno le va a decir que es epiléptico, probablemente toda la vida sea esa condición. Entonces, hay que tener con pinzas cuando un paciente solo tiene una crisis y hay que ver si hay desencadenantes o no hay desencadenantes. Muy bien, hay que hacer un muy buen diagnóstico. Y además, no todas las convulsiones implican pérdida de conocimiento. En el caso de la joven, ella sí, ¿no? Ella decía que de pronto caminaba por la calle, le daba, ¿no?, esta crisis de epilepsia y de pronto se levantaba, ¿no?, y estaba tirada en el suelo. Es lo que normalmente se conoce, bueno, cuando te dé el ataque o la crisis, evidentemente, es un estado en donde básicamente el paciente, gran parte de ellos puede tener alteración del nivel de la conciencia, se desploman, están en una etapa, bueno, tienen la crisis, después de ese periodo pasa a un estado de posictal, llamamos en medicina, en donde básicamente el paciente se puede despertar confuso, dificultad para hablar y obviamente hay que esperar que pase, ¿no?, cuando pase el ataque. En cuanto a lo que menciona, que no todas las crisis se manifiestan de esta manera, eso es verdad. Eso sí, básicamente 30-40% de las crisis no vienen con los movimientos que han descrito hace un rato. Básicamente pueden venir como que se desconecta un momento o el deterioro progresivo y rápido en un paciente adulto de repente que condición dificulta sus actividades laborales puede ser una manifestación como tal. O básicamente como el simplemente hecho, mientras que uno está de repente haciendo sus actividades o manejando el auto, de repente ver lucecitas o escuchar cosas en un tiempo prudente que van y vienen, puede ser manifestación de que un paciente tenga y esté empezando un cuadro epiléptico. ¿Eso es el aura lo que se le dice? Así es. Se le dice aura, ¿verdad? Son pequeñas crisis que aparecen y desaparecen en cierto tiempo de momentos. Pero eso es bueno resaltar, ¿no, doctores? Porque generalmente siempre relacionamos la epilepsia y lo que nos viene a la cabeza es aquella persona que está en el suelo convulsionando con espasmos, pero las convulsiones son de diversos tipos, ¿no? Yo al inicio les decía, su hijo se queda ausente, eso también es un tipo de convulsión, ¿es así? Claro, y ahí lo que hay que tener es mucho cuidado, sobre todo porque los que nos informan, como estaba conversando con el doctor, el neurólogo, es que los que tienen justamente son los profesores. Cuando están notando una baja en el rendimiento, avisar justamente a los padres para que tenga una evaluación muchas veces neurológica. Muy bien, doctor Soto, ¿algo que comentar? Sí, para hacer un pequeño resumen, porque ahí se puede confundir un poquito. Entonces, la idea es que el cerebro va a tener un montón de conexiones, hay una descarga eléctrica normal y esto se va a alterar. Una forma de presentación es la convulsión.
Entonces, la convulsión es el movimiento estereotipado que uno hace, pero hay otras manifestaciones que también pueden ser sin movimiento. Todo eso es la epilepsia. Muy bien. Y ahora sí, doctor, quiero que usted me ayude junto, ¿no?, a esta imagen, los diferentes tipos de convulsiones. Están las convulsiones parciales, pero hay muchas más. Ok. Básicamente a los tipos, primero hay que categorizar a un paciente. Un paciente tiene una epilepsia y se va a manifestar como crisis. La crisis tiene que ser no provocada. O sea, que no hay un evento que lo haya desencadenado. Entonces, hay que tener parámetros para mencionar esto. Por ejemplo, aquella crisis, por ejemplo, separada más de 24 horas en un paciente que no haya tenido previamente eso, es un paciente epiléptico. Hay que determinar la causa y eso en el tiempo se da. Pero la importancia de determinar que sea epiléptico es iniciar prontamente el tratamiento. Porque en el lapso prudente, este paciente puede volver a repetir aquí. Y cada crisis es una noxa para el cerebro. ¿Qué quiere decir? El flujo sanguíneo baja, las neuronas como tal se estresan, se aturden, el cerebro se hincha. Entonces, son condiciones que pueden generar deterioro progresivo. ¿Qué pasa, doctor, exactamente en nuestro cerebro, ¿no?, para que ocurra esta convulsión? Bueno, básicamente lo que pasa en el cerebro es el cerebro funciona como una red, ¿ya? La red se conecta en base a descargas permanentes y el detalle, cuando hay una descarga hipersincrónica desordenada en una área del cerebro, que puede ser, como en este caso, puede ser una tomografía ¿sí?, axial, puede haber una desencadenante básicamente a nivel de la corteza, desencadena este estímulo, entonces se va a manifestar como una crisis. En este caso, hay que determinar que puede haber causas en esto, ¿no? Básicamente, aprovechando un poquito acá la imagen, ¿sí? Hoy en día en el Perú, la causa más frecuente de crisis epilépticas, ¿sí?, en la edad adulta, es una infección, ¿sí? Es una parasitosis, que es la neurocistercosis. ¿El meningococo? No, neurocistercosis. Ok. Entonces, que básicamente acá se van a ver como pequeñas calcificaciones, ¿sí?, en el cerebro y que va a manifestarse como una crisis. Hay que entender que de repente aprovechando la imagen, de todas las imágenes que están teniendo acá, que son calcificaciones que se ven, no todas van a generar la crisis. Van a generar la crisis aquellas que se encuentren a nivel de la periferia, que es la corteza cerebral. Entonces, de todo el cerebro, lo que descarga básicamente es la corteza, que mide más o menos 1.5 milímetros, ¿sí?, y es la que va a generar la crisis. Hay diferentes tipos, pueden ser crisis generalizadas con alteración de la conciencia, como hace un rato lo mencionabas, ¿sí?, o pueden ser crisis parciales, que básicamente van a ser focales a nivel de la mano, a nivel de problemas sensitivos, visión y ese tipo de cosas, y otros que van a empezar con movimientos estereotipados, que básicamente hay personas que están haciendo sus cosas y comienzan a agarrarse, como por ejemplo el mandil. Se desconectan completamente y pueden seguir caminando. Es un tipo de crisis, ¿sí?, una crisis parcial compleja. Ahora, otra consulta. ¿Cómo diferenciamos un desmayo normal de un desmayo provocado por esta crisis de epilepsia? Bueno, normalmente cuando uno encuentra a una persona en casa o en la calle desmayado, una de las cosas que podría orientarnos mucho es que las personas que convulsionan tienen lo que se llama la relajación de esfínteres. Entonces podría encontrarse que ha hecho pis o ha hecho pupú. Entonces eso me dice, no, esta no ha sido un desmayo normal. Esto ha sido una crisis en la cual el cerebro tenía un cortocircuito y ha dejado que todo se relaje, y eso me ayuda bastante para poder buscar rápidamente la causa y instaurar tratamiento pronto. Así es, muy bien. Y no solamente lo ayuda a usted, doctor, sino a las personas que quizás estamos alrededor. Claro. Imagínese que eso le ocurre a esta persona en medio de la calle, ¿no? Solo para acotar, si bien es cierto, un paciente se desmaya y de repente, al momento de que se le pregunta, el paciente despierta, todas las crisis se van a acompañar siempre de dos situaciones importantes. Sí, del aura, que es el estado premonitorio, que puede venir con cefaleas o adormecimientos, y otro es el estado posital, que quiere decir, después de ese evento del desmayo se levantan somnolientos, con mucho sueño, dificultad para hablar, y eso progresivamente, casi la mayoría de las crisis después del evento tienen esas dos situaciones. Y no recuerdan lo que ha pasado antes. Obviamente, amnesia del evento, no se acuerdan de todas las situaciones. Muy bien. Doctor, usted que es del Hospital 2 de Mayo, ¿qué le parece? Antes de irnos a la pausa, quiero darles unos datos importantísimos. ¿Me ayuda a leer cuáles son los servicios que ustedes brindan en el hospital? ¿Le parece? Atención en todas las especialidades médicas y quirúrgicas, énfasis en patologías de alta complejidad, atención ambulatoria y hospitalización. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Ya lo saben. Más información, llamar al 328-0028. ¿Está bien el teléfono? Correcto, ¿Otro que añadir, por si acaso? No, es el... Ahí está, el teléfono. Entonces, para cualquier información, ya saben, Hospital 2 de Mayo. Ahora sí, hacemos una pausa en Junta Médica y ya volvemos.
Continuamos en Junta Médica, pero en cualquier momento, atención, vamos a dar pase a una actividad oficial. El presidente Pedro Pablo Kuczynski, él se encuentra en Iquitos y va a poner en marcha un proyecto de agua potable para más de 20.000 personas y también va a ser el zarpe de los buques Hospital y Tópico, muy coherente con ahora que estamos hablando aquí en la Junta Médica, que brindará una atención itinerante. Ahora sí, como pueden ver, ya está Nora Rivas Plata aquí entre dos espinas, entre los dos doctores, para conversar sobre la epilepsia. Yo quiero que me expliques un poquito ahora hablando de la epilepsia. Doctor Miguel, ahora voy para allá. Tú trabajas en el Centro de Psicoterapia Psicoanalítica de Lima. ¿Cómo pueden ayudar ustedes a los pacientes que tienen epilepsia? Lo que pasa es que cuando un paciente tiene epilepsia, tiene también repercusiones en diferentes aspectos de su vida, ¿no? Hay repercusiones neurobiológicas, cognitivas, sociales, ¿no? Psicológicas. Entonces, hace un rato, por ejemplo, la paciente que habló acerca de su caso, ¿no? Ella mencionó que el diagnóstico neurológico de epilepsia que uno recibe muchas veces genera depresión, ¿no? Entonces, nosotros ayudamos a fortalecer aspectos sanos de la personalidad, porque el hecho de que una persona tenga epilepsia no significa que esté incapacitada, ¿no? En todos los otros aspectos de su vida. Entonces, desde la depresión a bajar también su nivel de ansiedad, porque el hecho de que uno no sepa en qué momento se le va a presentar la crisis a uno le genera muchísima angustia, ¿no? Entonces, un programa como este es definitivamente buenísimo porque parte de lo que nosotros tenemos que hacer con las personas es disminuir el nivel de angustia, aumentando la información sobre la enfermedad, porque eso contribuye muchísimo a que las personas se sientan bien consigo mismas, ¿no? Perfecto, eso es parte de nuestro objetivo aquí en la Junta Médica. Sí, aproximadamente entre el 6 y el 30% de los pacientes epilépticos tienen problemas neuropsiquiátricos, básicamente dados por el problema de la ansiedad, como bien dice la doctora, problemas de depresión y a problemas psicóticos, o sea que la persona sale fuera de la realidad. Y en ese contexto es que nosotros hacemos ya la intervención, muchas veces farmacológica. Claro, y luego lo vamos a ver más adelante, no nos adelantemos mucho aquí en el programa, porque ahora sí voy a regresar con el doctor Miguel. Doctor, hablamos de las causas, ¿no? La meningitis, encefalitis o neurocisticercosis, ¿no? Que ya lo habíamos visto antes, son algunas posibles causas de la epilepsia. Así es, correcto. Cuando un paciente se diagnostica de epilepsia, le damos el tratamiento para disminuir el riesgo de que este paciente tenga crisis mantenidas y en el tiempo hay que determinar ante qué situación está generando todo esto. Entonces, se habla de causas de la epilepsia y hay una de ellas es las causas genéticas, muy frecuentemente, ¿sí? Las causas infecciosas, ahí está la meningitis, la encefalitis y una parasitosis, neurocisticercosis frecuente en el Perú, ¿sí? Hoy en día las causas un poco raras que también explica cierto grupo de pacientes que tienen estas crisis a repetición son las de etiología autoinmune, muy frecuente en personas jóvenes, por ejemplo, ¿sí? Y los otros de tipo estructural también, que comparten pacientes que han tenido eventos vasculares, ya sea isquémicos o ya sea hemorrágicos, que en el tiempo, no de inmediato, en el tiempo pueden generar crisis. Entonces, hay una variedad infinita de causas, pero básicamente la mayoría se enfoca en ese grupo que ya le he mencionado. Y otro grupo en que básicamente se estudia al paciente y no se encuentra la causa. El 60% Ahí le quería preguntar, de pacientes con epilepsia no se sabe la causa. Entonces, es un tema, a veces un tema un poco controvertido, pero evidentemente se tiene que tratar de buscar ante qué situación estamos. Muy bien, doctor. Y la más común es la epilepsia idiopática, que no tiene una causa identificable, justo lo que usted estaba comentando. Así es. Con respecto a la epilepsia, si bien la más frecuente es la idiopática, la que no se encuentra la causa, pero evidentemente en el curso pueden encasillarse en este grupo que hemos encontrado. Si de repente un paciente debuta con epilepsia tardíamente, a partir de los 40 años para arriba, de repente en 1 año, 2 años se puede encontrar una causa subyacente que de repente puede ser un problema autoinmune, que a veces es la forma casi frecuente de presentación y en un tiempo se le puede decir al paciente que no tiene causa, que tiene que seguir el tratamiento como tal, porque la base importante de hablar de este tema es que el paciente tiene que tomar el tratamiento, como cualquier enfermedad de repente crónica, ¿no? Tiene que tomar el tratamiento. Entonces, determinar la causa al inicio puede ser muy complicado, pero en el tiempo se puede dar. Claro, eso les quería preguntar, ¿no? Porque para un paciente que a mí me van a dar un tratamiento y hasta el momento no sé cuál es la causa de la enfermedad que tengo, o sea, resulta bastante complicado.
Bueno, ni tanto, porque a veces cuando no se encuentra la causa, usualmente no es algo maligno como un cáncer o algo que te va a matar rápidamente. Entonces, cuando no se encuentra la causa, muchas veces es algo que te va a acompañar durante toda la vida y es una cosa que vive contigo y tienes que aprender a convivir. Pero los pacientes somos bien preguntones, ¿no? Sí, recontra. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué, doctor? ¿Pero por qué me va a dar esta medicación? Pero... Sí. Hay un problema acá fundamental cuando se produce justamente la primera crisis convulsiva. Ahí viene donde encontramos generalmente un paciente muy asustado y lo primero que se le viene a la tengo un tumor cerebral. Muy bien. Ahí es donde de alguna manera ahí la labor del médico tiene que ser muy clara, con un buen abordaje, lo que nosotros decimos, y darle la tranquilidad al paciente que se está haciendo los estudios pertinentes, como bien lo ha dicho el doctor. Claro, porque lo primero que le va a exigir seguramente el paciente, hágame una tomografía ya. Bueno, es parte del estudio. O sea, alguien que viene convulsionando llega a la emergencia, lo primero que hacemos es estabilizarlo y ahí pasa una tomografía. Porque si no tenía un antecedente de convulsiones, lo más probable que pensamos nosotros es que tiene algo en la cabeza metido. Una tumoración, un bulto, un tumor, un quiste, un derrame, un absceso, cualquier cosa que esté ocasionando pues este cortocircuito de la cabeza. Claro, pero aquí estamos hablando de pacientes adultos, o sea, porque se trata también de hablar de pacientes que son niños, de los niños, ¿no es cierto? Entonces los niños no van a ser preguntones, van a depender en realidad del tratamiento que le den los padres y cuando se trata de pacientes que son adolescentes, ¿no? Muchas veces, claro, se niegan a tomar la medicación, rechazan la medicación, entonces hay que abordarles diferentes ángulos, ¿no? Y niños también, lo otro que hay bastante, la mayoría de pacientes que tienen convulsiones son idiopáticos mayormente. Sí, claro. Sí. Y acá lo que estabas comentando tú al inicio, estas crisis de ausencia, a veces nosotros no le decimos, tú no estudias, tú no estás esforzándote, ¿no? Y en el fondo lo que tenía era el problema de una crisis de ausencia, ¿no? Y a veces los profesores que muchas veces no están muy bien entrenados para poder identificar estas posibles causas, a veces pues son problemas, dicen, de conducta y el trasfondo era otro, ¿no? Claro. Doctores, en el caso de los niños, ¿las causas de la epilepsia son las mismas que en el caso de los adultos o varían? Bueno, en el caso de los niños, si bien es cierto, entra dentro del grupo que ya he mencionado, como decía el doctor, que mencionaba, evidentemente el grupo más frecuente son las idiopáticas y las causas genéticas. La ventaja de los niños quizá es que el cerebro tiene una plasticidad tremenda, entonces se adapta a ciertas situaciones. Si las crisis son de temprano inicio, desde los 0 años, en los primeros 6 meses, esas son crisis muy severas que van a deteriorar al paciente y le pueden llevar a la muerte. Si de repente las crisis se presentan por fuera de este periodo, bueno, pueden ser manejados y controlados y siempre hay a veces una causa subyacente que tiene que ver asociado a lo que es formación, que está asociado de repente a malformación del cerebrito y ese tipo de situaciones. Si esto se presenta en la adolescencia, hay que buscar necesariamente una causa secundaria, necesariamente. Entonces, va a depender en qué grupo nos encontremos para determinar específicamente la causa. En niños, desde los 0 años, la causa es muy frecuente, son las genéticas y pueden ser mortales en este caso. Y luego también se ve algo bastante común en los niños, que cuando tienen fiebres muy altas pueden llegar a convulsionar y los papás de repente pueden confundir, ¿no? Pueden confundirlo con una epilepsia. Ahí, ¿cómo pueden diferenciar que es una convulsión por fiebre nada más y que no tiene nada que ver con la enfermedad? El grupo que más está asociado con convulsiones son los niños menores de 5 años, principalmente los menores de 1 año, principalmente. Entonces, usualmente acá tenemos una causa. El niño está tranquilo, ha empezado a hacer fiebre y la fiebre conllevó a la epilepsia. Entonces uno dice, ha convulsionado por fiebre. O sea, está ya algo asociado mucho más cercanamente. Y lo que tenemos que hacer es bajar la fiebre y comenzar a estudiar pues, qué cosa lo ocasionó y estar en controles constantes. Claro, y no necesariamente también, ¿no? Que también tenemos que ver eso. O sea, es cierto que muchas veces la fiebre, porque nosotros la asociamos a un nivel todavía, a una inmadurez del sistema nervioso central y se produce, pero muchas veces cuando ya nosotros hacemos la historia podemos también evaluar si ha tenido, por ejemplo, estos síndromes cuando había febriles, ha comenzado a estar asociado un tema convulsivo, ¿no? Muy bien. Hace un rato mencionaba que el diagnóstico de la epilepsia se hace mucho en la entrevista médica y entonces si un niño, de repente, hablando del tema del niño, si de repente papá o mamá tuvieron de repente algún grado de crisis en unas ciertas etapas, pues puede asociar a que el niño también pueda ser susceptible a esto. Claro. Si de repente ese papá es epiléptico, probablemente, no directamente, el niño pueda tener cierto grado de predisposición. Entonces, en cuanto a las crisis febriles, como el doctor mencionaba, se tiene la causa, por lo tanto, no es una epilepsia, sino es una convulsión asociada a fiebre. Muy bien, ¿no? Pasa el evento, pasa la madurez fuera de ese periodo y el evento puede pasar. Muy bien. Doctores, yo antes también le hacía una consulta, pero ¿qué pasa con aquellas personas que viven solas
y les da esa crisis y no se dan cuenta, ¿no? Porque ¿quién de su entorno, ¿no?, le puede decir a usted, oiga, yo vi esto, esto, esto? Vamos a ver la segunda parte del caso, ¿le parece? Y respondemos a la pregunta. El golpe más fuerte de mi enfermedad fue la memoria. Las caídas, los golpes y el proceso normal de la epilepsia hizo bastante daño a mi memoria. Despertaba días sin recordar qué fecha era. No le tomaba ninguna atención, así que no se lo decía al neurólogo. Perdía días enteros, perdía horas enteras. Y mi familia vivía en un miedo constante de Juana va a salir a la calle, y se turnaban para llamarme cada 20 minutos. Tenía que anotar las cosas que tenía que hacer. Tengo hasta ahora 3 agendas, tengo alarmas en el celular. Constantemente estoy llamando o avisándole a mi novio o a mi familia. La epilepsia no se cura, no desaparece. Pero sí se puede vencer, pero sí se puede controlar. Y ahora la controlo mejor. Mi familia evitó que yo me diera por vencida. Antes de iniciar el tratamiento que logró controlar mi enfermedad, yo estaba ya al borde de la desesperación. Todos los seres humanos tienen control de su cuerpo y de todo lo que hacen. Los epilépticos no. Los epilépticos lo pierden por unos segundos y es algo también un poco degradante saber que de un momento a otro puedes caerte y puedes perder el control de tus esfínteres y te vas a orinar en medio de la calle y te vas a morder la lengua. Los primeros 2 años de mi diagnóstico fueron con fármacos comunes para la epilepsia. Sin embargo, tras 2 años de tratamiento con las dosis máximas, las crisis no se controlaban. Las crisis llegaron a ser peligrosas, incluso con brotes psicóticos. Ya no había solución alguna más que subir las dosis y subir las dosis. Mi mejor amigo, Javier, él averiguó que en Estados Unidos había un tratamiento con cannabis medicinal que se estaba haciendo a niños que tenían 40 convulsiones al día. Nos comunicamos con doctores en Estados Unidos, con pacientes que lo utilizaban, investigamos muchísimo hasta que encontramos la manera de iniciar. En ese momento completamente ilegal y peligroso, pero decidimos hacerlo. Probando poco a poco, reemplazando las pastillas, mi memoria está volviendo. Había perdido muchísimas cosas en memoria que aún me cuesta, pero están regresando poco a poco. Yo voy a volver a convulsionar, sea en un mes, sea en un año, y siempre tengo que tener cuidado con eso. Pero con este tratamiento, con cannabis medicinal, yo he logrado aquello que no hubiera logrado con fármacos tradicionales. Muy bien, doctor. Y lo que yo le preguntaba, Juana, por ejemplo, al parecer vive sola, ¿no? Una persona que tiene estas crisis, ¿no? Y ella al principio lo decía, yo al momento no le daba cuenta, no le daba importancia. Bueno, lo más importante y lo más catastrófico quizá que puede pasar es que te dé la crisis y no esté nadie. Claro, que esté ¿no? sola. Lo más importante quizá, ahí pueden ver un ejemplo de una paciente bien controlada en parte y también que sabe la enfermedad. Entonces, si bien es cierto, en todo lugar donde hay un paciente epiléptico, siempre se tienen que ver signos o las banderas rojas, ¿no? La llamada a algún familiar directo, ¿sí? La persona que conozca al paciente, y si es una persona muy deteriorada, obviamente tiene que haber alguien que cuide de esta persona, punto 1. Punto 2, si de repente hay alguien que presencie la crisis, obviamente tiene que saber cómo abordar el tema. Lo más importante es mantener la calma. Mantener la calma porque la crisis en el cerebro no dura más de 2 minutos. Eso hay que entenderlo bien. Entonces, un paciente tiene una crisis, separar todo lo que hay y la crisis, entender lo que eso no dura más de 2 minutos y ver en qué momento empieza la crisis. Una vez que esos 2 parámetros se han elevado, obviamente posicionar al paciente de costado y hasta que pase la crisis, ¿no? Si de repente esta crisis dura más de este periodo, obviamente ya tiene uno que estar muy alerta, obviamente que el manejo no tiene que ser en casa, simplemente tiene que llevarlo a emergencia. Perfecto. Entonces, y espera lo más importante que pase la crisis. Muy bien. Vamos, doctores, con el dato 5, ¿no? Las personas con epilepsia tienen mayor riesgo de sufrir trastornos psiquiátricos. Y aquí Nora ya me está levantando la mano y yo voy a ser obediente y te voy a dar pase, pero después de la pausa. Ya regresamos en Junta Médica.
Les recuerdo que estamos en vivo. Llámenos al 619-0670 o si no puede llamarnos, escríbanos a las redes sociales. Tenemos un hashtag epilepsiaJM. Bien, habíamos hablado de los trastornos psiquiátricos, ¿no? Nora ya me había estado levantando la mano, yo le voy a dar el pase y luego quiero saber qué tienes escrito ahí en ese cuaderno, que me da muchísima curiosidad. Bien Datos complicado para importantes. entender porque esa letra no hay quien la entienda. Pero ahora sí, Nora, muy importante lo que habíamos visto en el dato número 5. Sí, sí. 30 a 50% de los pacientes que presentan epilepsia, ¿no?, desarrollan trastornos en su personalidad, ¿no? Y por ejemplo, podría ser que tengan labilidad emocional, expresión emocional, ¿no?, totalmente desajustada, fluctuante. Algunos se tornan agresivos. No es que se vuelvan agresivos definitivamente, sino que como parte, ¿no?, de este trastorno de epilepsia desarrollan cierta agresividad. Ideas paranoides también se vuelven muy suspicaces. Hay también los que tienen combinación de varias de estas características, ¿no? Entonces, tenemos todas estas características que se asocian además a toda la angustia y la depresión, que es tener algo que uno no sabe en qué momento se va a presentar. Claro, ¿no? Como decía Juana, muy importante. Así es. ¿Podrían indicarme, doctores, qué puede provocar también epilepsia? Hablando, por ejemplo, de algunas enfermedades. ¿Hay alguna enfermedad que puede provocar epilepsia? Muchas enfermedades. Por ejemplo. Están las enfermedades del sistema nervioso, que hemos visto de la meningitis, Aparte de las encefalitis. infecciones que hemos visto. Los aparte, tumores. Los tumores. Los tumores, un craneofaringioma, por ejemplo, ¿no?, puede generar oligodendrodriomas también, pueden generar este tipo de problemas. Pero acá, fundamentalmente, en la parte ya neuropsiquiátrica, también nosotros podemos inducir a veces un cuadro convulsivo. Por ejemplo, cuando estamos medicando a los psiquiatras y a veces no hemos hecho una buena historia clínica, un antidepresivo, un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, por ejemplo, el famoso Prozac, que tanto lo conocemos, que es el primero que se generó, aunque no estamos haciendo acá ninguna propaganda, pero hay que llevar con estos inhibidores, ¿no? Baja el umbral, y al bajar el umbral puede generar, como también, dependiendo de los tratamientos para la epilepsia, podemos utilizarlos también por su efecto antidepresivo. Por ejemplo, el doctor sabe, la lamotrigina que se utiliza tiene un efecto antidepresivo. Para la ansiedad usan a veces la pregabalina, que es un antidepresivo. Entonces se utiliza porque estos pacientes pueden estar asociados a un cuadro ansioso, tienen ansiedad de por medio. Entonces, pero también vemos otros efectos que son cuando utilizamos, por ejemplo, la carbamazepina, donde se ve disminución de la memoria. Entonces, ¿Para qué sirve ese medicamento? es un anticonvulsivante, También, claro, pero muchas veces lo damos y como dijo la paciente, habría que ver qué medicación es la que está teniendo, pero muchas veces está recibiendo la carbamazepina y el tema del problema de memoria no es en sí por la epilepsia, sino por la medicación, que está recibiendo de larga edad. Son los efectos secundarios de la medicación. Pero también están otras sustancias, como por ejemplo las drogas, el abuso de alcohol, que también pueden disparar crisis epilépticas. Pueden disparar, por exacto, supuesto. ¿no? Y tampoco nos olvidemos, doctor Miguel, de algún accidente, ¿no? Claro, haciendo solo un resumen, creo que esos dos datos importantes que han mencionado los doctores, cada paciente se individualiza. No, si bien es cierto, el tema es muy amplio, cada paciente se individualiza y dependiendo del paciente se da el tipo, se instala un tratamiento. Los traumatismos encefalocraneanos, si bien es cierto, las personas en actividad están muy frecuentemente expuestos a este evento, un paciente con un traumatismo encefalocraneano grave puede generar, en un lapso de 5 años, puede generar una crisis epiléptica por lesiones, por microlesiones que se han generado a nivel del cerebro y específicamente a nivel cortical, ¿no?, para que este paciente pueda tener una crisis después. También las infecciones, ya lo he mencionado, problemas autoinmunes. Hoy en día, si bien es cierto, no es un tema en boga, pero se conoce bastantes enfermedades desmielinizantes que debutan con crisis epilépticas y al fin de cuentas tienen de fondo una enfermedad muy compleja, que son las enfermedades desmielinizantes. Y en otro trasfondo también los tumores, como mencionó el doctor, ¿no?, que es muy frecuente en lo que son los adultos mayores. En un adulto mayor que empieza con crisis epilépticas, hay que pensar que algo hay en el cerebro. Independientemente de que sea un proceso vascular, hay que empezar que hay un tumor. Entonces, que pueden empezar muchas veces con cambios en el comportamiento. Ahí depende en qué parte del cerebro se ubique el tumor, porque dependiendo en qué parte del cerebro se ubica, va a haber manifestaciones como tal. Es más, hay personas adultas mayores
que cambian la personalidad de un momento a otro. Se pueden lúdicos, se pueden quitar la ropa de un momento a otro o cambian la conducta. Esto te puede orientar, si bien es cierto, a una conducta psiquiátrica, pero en el trastorno puede ser un evento o una tumoración que esté generando a nivel del lóbulo frontal, que esté ejerciendo efecto de masa y esté manifestando como estamos Muy bien. Claro, esto tiene que ver con lo que decían antes, el aura, ¿verdad? Exacto. Claro. El aura. ¿No? Muy o sea, hay síntomas que se van a presentar, ¿no?, de determinado tipo y, por ejemplo, hablando de lo neuropsiquiátrico, ¿no?, en las epilepsias del lóbulo temporal hay un miedo intenso, ¿no?, que precede justamente la crisis. Así es, ¿no? Y ahora vamos a hablar, doctores, de los tratamientos, pero antes vamos a responder la consulta de Katy. Buenos días. Quisiera, por favor, que me respondan los médicos. Tengo mi niña de 6 años que sufre crisis de ausencia cada cierto tiempo. Le da dolor de cabeza y suda durante su crisis y duerme demasiado. Después no recuerda absolutamente nada. La crisis de ausencia, básicamente, bueno, ya tiene diagnóstico, es una crisis típica en donde que no hay pérdida del tono, entonces la pacientita se queda desconectada en un momento, tiene diagnóstico la paciente, lo que sí hay que ver, todo paciente o todo niño que tenga una crisis, o los padres saben cuánto tiempo, cada cuánto tiempo le puede dar una crisis. El paciente puede tener una crisis al mes y el paciente está controlado, hay que ver ese parámetro, punto 1. Punto 2, hay que ver si de repente está tomando la medicación y a medida que crece la medicación puede cambiar. Se tiene que ajustar, porque eso lo ven los neuropediatras, se ajusta la dosis que esté teniendo la paciente, o de repente eso de estar somnoliendo, duerme mucho, puede estar asociado al tratamiento que esté tomando el niño. Básicamente hay que ver varios parámetros por el cual la niña puede estar presentando lo que ahorita nos está mencionando, ¿no? Perfecto, muy bien, está respondida la consulta. Antes de que hables, Nora. Okay. Doctor Lozada, ¿cuáles son en sí los trastornos psiquiátricos que aparecen? Nora ya nos estaba comentando un poquito, pero ¿podríamos complementar un poco más la idea? Puede haber problema de trastorno de personalidad y generalmente con epilepsias que son focalizadas en el lóbulo temporal, que es una de las más complejas que existen. Podemos tener trastornos depresivos, trastornos de ansiedad y trastornos psicóticos. La persona sale fuera de la realidad. Pero ¿qué tenemos que también valorar nosotros? Es si es producto de la epilepsia o fue antes de ella. Por ejemplo, podemos tener una persona con un problema depresivo, pero no necesariamente obedecer al problema de la epilepsia, sino que ya tenía ese tipo de trastorno previamente. Igualmente con la esquizofrenia. Por eso que nosotros muchas veces lo que ponemos como diagnóstico, reacción esquizofreniforme orgánica. Justamente en alusión de que puede tratarse de tener ese fondo epiléptico de alguna manera. Entonces, lo que hay que tener nosotros en consideración, fuera cual sea de alguna manera el diagnóstico en sí, es el abordaje. Y ese abordaje, y la doctora no me dejará mentir, es multidisciplinario. No solamente es el psiquiatra el que interviene, sino también un psicólogo capacitado para poder trabajar. Porque hay que ver que este evento realmente es un cambio de vida para la persona. No, ahí tiene que trabajar en equipo, ¿no? Hay que trabajar en el equipo. psiquiatra, el psicólogo también, porque el psiquiatra puede dar la medicación, ¿no? El psicólogo los puede ayudar. Bueno, usted no sé qué. No, y el neurólogo es el que da fundamentalmente. Por supuesto, también. Pero ustedes también medican. Sí, pero nosotros nos orientamos en ese caso en un trabajo, si hay un trastorno psiquiátrico de fondo, es ahí cuando normalmente los derivan, ¿no? Y ahí nosotros ya trabajamos en equipo, no con el psicólogo. Claro, lo que sí es cierto es que es trabajo en equipo. Sí, trabajo de equipo, trabajo entre los tres. Claro. Usted también. También, porque si no hay cita para ellos, trabajo yo. No los vamos a dejar de lado al doctor Soto. Bien, hemos estado hablando un poquito nomás de los tratamientos, ¿no? Casi centrándonos en el tratamiento farmacológico, ¿no? Pero yo ahora los invito a que veamos la nota que nos ha preparado Aura, porque quiero que me cuenten cuáles son sus impresiones, ¿no? Tras ver el informe. Vamos a ver qué nos ha preparado Aura para hoy día. Salud llega con una pregunta. ¿La epilepsia puede tratarse con cannabis medicinal? Busquemos a un experto. Doctor, ¿cómo está? Mucho gusto. Buenas tardes. Alberto Galloso. Pasemos, por favor, para resolver estas dudas. Doctor, primero, muchas gracias por recibirnos. Es un gusto. Y bueno, en el programa estamos tratando la epilepsia. Y nuestra pregunta es, ¿la epilepsia puede resolverse o puede tratarse con cannabis medicinal? Sí, definitivamente sí. La epilepsia es un grupo de enfermedades muy grande, ¿no?, que ataca más o menos al 1% de la población. De toda la población que tiene epilepsia, hay un 30% que son resistentes, ¿ya?,
o refractarios a los medicamentos comunes antiepilépticos. Entonces, este grupo es susceptible, ¿no?, de ser tratados con derivados del cannabis y hay bastante éxito en muchas experiencias en el extranjero, en otros países, ¿no? Ya hay ligas que están utilizándolo y en el Perú este grupo de madres que conocemos cuyos hijos tenían epilepsia, muchos de ellos han logrado controlar su problema. Una de ellas es, digamos, la enfermedad de Dravet, que es una epilepsia de origen genético, que hay niños que tienen 30, 40 convulsiones por día y han logrado controlarlo. No digo que es la octava maravilla, pero sin duda, para quien no tiene otra posibilidad de salir de este infierno casi, que es la convulsión intratable, es un buen producto. Doctor, creo que las dudas también se hospedan en cómo se aplica, cómo se usa. Si yo tengo un niño que tiene estos ataques, ¿cómo va él cómo se le suministra el cannabis? Ya. El cannabis para estos fines se utiliza ahora en forma de aceite. Es un aceite que viene con un alto contenido de CBD. Una pequeña explicación. Los derivados del cannabis tienen dos productos básicos. El CBD, que tiene una acción básicamente antiinflamatoria y tiene acción sobre las convulsiones, y el THC, que tiene una acción básicamente recreativa, dicen, ¿no? Pero también es para el dolor y otros problemas. Entonces, los aceites tienen un alto contenido de CBD y un bajo contenido de THC. Entonces se aplican en sublingual, de abajo de la lengua, ¿no?, dependiendo ya de la gravedad, la edad y la situación del paciente. Doctor, siendo el cannabis un producto tan beneficioso para la salud, ¿por qué aún no se legaliza en el Perú? Bueno, ya se dio la ley que tiene problemas todavía, ¿no?, como no se ha contemplado bien ampliamente el cultivo. Pero bueno, ya hay una ley. Ahora se está reglamentando, que espero que salga pronto, y entonces ya toda la población va a tener acceso, ¿no?, a la utilización del cannabis, que no solamente sirve para las convulsiones y la epilepsia, sirve para dolores crónicos, dolor neuropático, pacientes con cáncer y que tienen náuseas, anorexia y vómitos, también para ellos, ¿no?, para la fibromialgia, ¿ya?, y otros problemas, digamos, enfermedades autoinmunes, ¿no?, y pueden servir para ellos. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. En realidad creo que esta información nos sirve a nosotros, sirve a todos los televidentes. Y ahora sí, estudio, regresamos con ustedes. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Aura. Y ahora sí, doctores, quiero saber cuáles son sus opiniones, ¿no?, respecto a lo que nos acaba de contar Aura. Bueno, el doctor, ¿no?, Galloso. Bueno, particularmente para mí todavía polémico. O sea, yo soy un creyente que el uso de estas medicaciones, que todavía falta estudios por complementar, tiene que hacerse con mucho, pero mucho cuidado. Generalmente esto se está utilizando, por ejemplo, en pacientes oncológicos, pero ¿en qué tipo de paciente oncológico? En el paciente terminal. O sea, ya no había nada que hacer. Pero realmente hacerlo a diestra y siniestra, ese es el mayor problema. Ya en mi consulta ya me han llamado pacientes con esquizofrenia que me dicen, he salido de esta medicación, pero digo, contigo estás bien con la medicación, pero me dicen que con esto puedo estar mejor. Todavía no hay estudios y nosotros sabemos, nosotros los médicos tenemos un principio que se llama el primum non nocere. ¿Qué es eso? Primero no hacer daño. Entonces, nosotros tenemos que ser muy cautos. Sabemos que esto puede albergar una esperanza, sobre todo para casos refractarios. O sea, refractario le decimos al que es de difícil tratamiento. El tratamiento convencional no está teniendo un impacto positivo. Tiene un efecto. Exactamente, pero hacerlo porque nos dijeron que es una mejor opción, es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado. No, ahí agarrarlo con pinzas, como si, doctor Miguel. Con respecto al cannabis, en verdad el doctor tiene mucha razón. En el rubro de las epilepsias, si bien es cierto, para las epilepsias en los adultos no está probado nada. Los estudios que están haciendo son aquellas epilepsias refractarias, como lo ha dicho, en donde se ha usado más de un medicamento a dosis
altas y no hay manejo de la crisis, y porque evidentemente el niño tiene 40, 50, 60 convulsiones en todo el día, entonces lo último que hacer es usar el cannabis, y en ciertas situaciones específicas, lo que nosotros llamamos en medicina o en lo que es cuando manejamos epilepsias, en algunos síndromes epileptóicos específicos. La evidencia científica menciona, en marzo de 2018 salió básicamente en algunas situaciones específicas, más no a la comuna normal, ¿no? Entonces, el dato hay que tenerlo con mucha cautela, quizá, si bien es cierto, tiene dos componentes. Es más, si no se toma de manera adecuada, puede exacerbar un paciente bien controlado, lo puede exacerbar. Entonces, hay que tomarlo con mucha cautela. Entonces ustedes de momento no están de acuerdo. No, todo paciente que tiene una crisis convulsiva debe ir al neurólogo, quien lo va a evaluar, una buena historia clínica, ver qué tipo de convulsión es y qué tratamiento recibe, porque cada tipo de convulsión es un tratamiento diferente. Claro, siempre lo decimos aquí, ¿no? Tratamiento y diagnóstico personalizado. Y todo lo que es cannabis todavía está en estudio, es algo que todavía está en forma experimental. Todavía no hay estudios en los que me digan que esto es mejor que lo otro. Sin embargo, ya está estandarizado qué tratamiento debemos seguir para los pacientes con convulsiones. Muy bien. Habló la Junta Médica, señores. Vamos con el dato 6. Si los medicamentos anticonvulsivos no responden, hay otra opción, que es la cirugía. ¿En qué consiste, doctores, esta cirugía? Bueno, habíamos un término, digamos, de una epilepsia refractaria. Entonces, cuando la epilepsia es refractaria, ¿qué quiere decir? Que se le ha dado los medicamentos y no se ha logrado controlar la crisis, y si se identifica de repente una lesión en el cerebro, la cirugía puede ir a un tratamiento básicamente de extirpar, ¿no?, esa zona epileptiforme, ¿no? O simplemente otra forma de ver este evento es implantar un dispositivo que pueda controlar la crisis. Doctor, y hablando, ¿no?, sobre la cirugía, mira, Nitsi, ¿no?, nos hace una consulta. Su padre sufre epilepsia parcial compleja, toma Valprax. Quisiera saber si es candidato o si requiere una cirugía, hablando del tema. Requiere cirugía siempre y cuando la crisis sea refractaria. ¿Qué quiere decir? Que no controle la crisis, ¿sí? Que tengan muchas crisis a repetición en un día y que hayan llegado a la dosis óptima de ese medicamento o hayan asociado algo más para controlar el evento. Un paciente controlado que toma su medicamento y no lo genera, no hace falta una cirugía. Muy bien. Doctor, y que tenga el foco ubicado. Obviamente. Si tenemos un foco ubicado que me está haciendo pues este cortocircuito, y no me reacciona con nada, ahí en ese caso nada más. No por tener una epilepsia, todos son candidatos a cirugía, como mucha gente puede pensar. O sea, yo tengo un paciente, tengo el foco, no lo puedo controlar, lo puedo sacar. Muy bien. Y hemos entendido todos, ¿verdad? La cirugía solamente en algunos casos. No es necesario en todos. Ahora sí, hacemos una nueva pausa, pero al volver no se lo pierdan, porque los doctores nos van a indicar cómo debemos reaccionar ante una persona que está sufriendo una crisis epiléptica. Ya volvemos. Ya vamos con lo último de la Junta Médica. Oye, ustedes no saben cómo hablan los doctores, ¿no? Entre corte y corte empiezan ahí, porque tienen muchas cosas que contarnos, y lamentablemente a veces una hora se nos queda corto, ¿cierto? Pero en este poquito tiempo ya que nos queda, vamos a tratar, ¿no?, de concluir bien con el tema de la epilepsia. Estábamos hablando de los tratamientos, pero yo creo que Nora quería hacer un pequeño hincapié con algo muy importante. Sí, en el caso que apareció vía Facebook, Katy hablaba de su hijita de 6 años. Y claro, nosotros nos concentramos, ¿no?, en la parte biológica, las manifestaciones sintomáticas biológicas, fisiológicas de la epilepsia, pero yo me preguntaba cómo se puede estar sintiendo esa niñita de 6 años con lo que le está pasando, ¿no? Entonces, parte del tratamiento tiene que ver con las reacciones de los padres o la familia, ¿no?, que está en torno al paciente que tiene este problema. Por ejemplo, esta niñita, cuánto de inadecuación, cuántas inseguridades estará sintiendo, porque muchas veces la familia tiene diferentes formas de reaccionar, a veces hablan en secreto de lo que le está pasando, entonces eso genera en el niño bastante inseguridad, ¿no? Claro. Y más aún hay que considerar que a los 6 añitos de edad uno no tiene, pues, sino conciencia parcial de lo que puede ser epilepsia, ¿no? Entonces, las familias tienen diferentes formas de reaccionar. A veces niegan que la situación está ocurriendo, no quieren darse cuenta, ¿no? Otras veces
piensan que hay que permitírselo todo. Como tiene epilepsia, hay que dejar que haga todo, pues porque no se le puede poner límites porque va a sufrir más. Y eso no está bien. Y eso tampoco está bien. O, por ejemplo, ¿cómo se llama? Otra de las cosas que hacen es la excesiva protección, sobreprotección, exactamente. Y con eso también incapacitan al paciente, ¿no? Estoy hablando en este caso de niños, ¿no? Todas esas cosas hay que considerar. Claro, hay que tenerlo muy en cuenta. Y doctores, no, antes de irnos a la pausa, yo le preguntaba al público si ellos realmente sabrían cómo actuar, ¿no?, ante una crisis epiléptica. Pero ojo, porque no todo lo que vemos, ¿no?, es lo que parece. Hay muchas personas que pueden simular tener una crisis, pero resulta que no lo es. ¿Cómo lo identificamos? Bueno, como ya mencionaban, si bien es cierto, hablar de epilepsias hay que categorizar bien al paciente y no todo lo que parece de repente lo es. Hay situaciones que simulan esto y sin de repente presentarse así. Por ejemplo, las migrañas. Las auras pueden simular crisis de tipo sensoriales, ¿no? Los accidentes, los ataques isquémicos transitorios, eventos de focalización que se revierten tal cual como empiezan, pueden simular una crisis focal, ¿no? También las crisis psicógenas no epilépticas, que los doctores también deben manejar muy bien, son situaciones que simulan una crisis, que también hay mecanismos por los cuales se puede detectar que no es esto. O los famosos desmayos, son situaciones que pueden simular parecer una epilepsia sin serlo. Pero entonces, tampoco lo es, ¿no? Obviamente hay que categorizar bien al paciente, la historia tiene que ser de la mano con el paciente para poder encasillar bien al paciente, ¿no? Y Muy tomar bien. más que todo los medios para poder diagnosticarlo. Perfecto. Doctor Soto, le encargo un ratito aquí mis cartones, porque ahora vamos con lo que comentábamos, ¿no? Los primeros auxilios cuando ocurre una convulsión. ¿Qué es lo que debemos hacer? Hay muchos mitos al respecto, que si debemos tocar a la persona, Juana decía, nunca se debe hacer eso, o también se da esa creencia de que hay que ponerles un lapicero entre los dientes para evitar que se muerda la lengua. ¿Qué debemos hacer en todo caso? Cuando uno encuentra un paciente en el suelo convulsionando con movimientos raros y que uno diga esto es una convulsión, incluso en los que están aparentando una convulsión, en ese momento lo que recordamos como tal, ponerlo de costado como se ve en la figura, porque la idea es que no se vaya a aspirar, o sea, no se vaya a pasar todo lo que tenga en la boca hacia la parte pulmonar. Se puede atorar. Se puede atorar. ¿No? Colocar una lapicero en la boca se decía mucho para que no se muerda la lengua, pero el paciente cuando ya está en esa situación hay que dejarlo nada más porque uno puede meter la mano o algo, incluso puede sufrir un accidente y no está beneficiándolo al paciente. Y conforme estamos en ese plan, simplemente poniéndolo de costado para que pueda respirar mejor, ir llamando a emergencia para que vengan a llevarse al paciente. Muy bien. ¿No? ¿Y qué es lo que no se debe hacer? Ya hemos dicho, el lapicero, evitarlo, ¿no? O intentar meter quizás otra cosa en la boca porque podemos provocar un accidente. ¿Qué otra cosa debemos no hacer? ¿Qué no debemos hacer? Bueno, en parte también dentro del cuidado siempre proteger la cabeza, dentro de lo que es el estado de recuperación. Y lo que no se tiene que hacer obviamente es tocar al paciente y tratar de sostenerlo, ¿no? Lo que tiene que hacer es esperar que pase la crisis. Hace un ratito mencionaba, y es un dato que tienen que saber la teleaudiencia en este caso, que las crisis no pasan más de 2 minutos. Es un dato que tienen, y no desesperarse, esperar que pase, ¿no? Y evidentemente ya seguir una línea de auxilio para que puedan de repente llamar a lo que es esto, primeros auxilios, ¿no? O sea, hay que considerar también que después de la crisis, ¿no?, el paciente despierta con un periodo de amnesia, ¿no? Entonces, la persona que lo está asistiendo tiene que tener suficiente contención, tiene que tranquilizarlo, tiene que darle sostén, apoyo para que la persona no se asuste que tenía más. La crisis no recuerda, ¿verdad? Así es. Muy así bien. es. Vamos con los mitos, doctores. Las personas con epilepsia son agresivas. Se pueden tornar agresivas, decías tú, ¿verdad? Sí, o sea, como parte de el trastorno, ¿no?, a lo largo del tiempo que padecen el trastorno, las personas van desarrollando cambios en su personalidad. Algunos, como decía, se vuelven apáticos, otros se vuelven un poco impulsivos, otros desarrollan agresividad, otros se vuelven un poco suspicaces, medio paranoides. Hay una mezcla también de todas estas características, pero que sean agresivas, no. ¿Ya? O sea, no necesariamente así. Claro. Solo hay que entender que todas estas situaciones pueden presentarse si en aquel paciente no controla las crisis. ¿Por qué? No es un área del cerebro que está estimulando, sino son varias áreas. Dependiendo del área que se esté desencadenando o estimulando, van a presentar lo que está mencionando. Claro, en la medida en que haya daño, es que se pueden producir estas alteraciones. Claro. Vamos con el mito 2. Los pacientes con epilepsia no pueden trabajar. Paciente... Falso. Sí, Falso. Totalmente. Falsísimo. Paciente bien informado y bien controlado, como la paciente que mencionaba, puede desempeñarse normalmente, laboralmente. Claro. Es más, claro, sabe cómo le va a pasar. Claro, ¿no? Con la medicación adecuada. Claro, ciertos trabajos con mucho, por ejemplo, el manejar. Claro, ahí iba, ¿no? Una persona con epilepsia
puede manejar, le dan licencia de conducir. Obviamente. No hay ningún problema. El paciente controlado no hay ningún problema. El detalle es el siguiente. El paciente que va a manejar de noche, porque hay situaciones que pueden gatillar que un paciente controlado pueda tener la crisis. Por ejemplo, la falta de sueño. Exacto. La falta de sueño es uno de los gatillantes por el cual desencadena la crisis. El uso de alcohol. Paciente que ha tomado, de repente ha bebido, puede desencadenar su crisis y estar bien controlado, ¿no? Y eventos parecidos. El estrés. También. Hoy en día, hablaban hace un rato de estrés. El estrés es una situación por la que desencadena la crisis. Muy bien, doctores. Lamentablemente, nos gustaría seguir conversando sobre ese tema porque es bastante amplio, pero creo que hemos explicado, ¿no?, lo que realmente necesita saber la población. Lo más importante, ya lo saben, diagnóstico personalizado, no dejen de lado su tratamiento. Muchísimas gracias por haber venido a la Junta Médica. Mañana nos reencontramos de nuevo a las 9 de la mañana. Gracias, Motivos y YouTube. Doctores, mil gracias. Nos vamos. Y ahora, doctor, usted ya sabe, ¿qué viene ahora? Con Jaime Lertora. Los dejamos a Jaime Lertora ahí, a lo grande. Chao. Chao.